Juan, bienvenido. Muy buenos días, amigo. ¿Cómo estás? Buenos días, gran Freddy y poderosísima Angie. Siempre es un gusto verlos y la verdad que es muy emocionante tener acá una propia sesión, ¿no? Nos alegra muchísimo nosotros también para ti tenerte. Has sido un seguidor desde que yo comencé. Agradecido porque siempre estás ahí por tus comentarios, Juan. Estoy muy feliz de verte aquí, de ya conocerte Igualmente, personalmente. igualmente. Siempre había querido Los conocerte más y llegó el fieles. momento. Sí, 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 es increíble. Entonces, contento de tenerte aquí, Juan. Muchas gracias por estar aquí. Hoy vas a realizar la sesión para tu padre, que Ujú. ya ha partido de este plano, y quieres ver cómo se encuentra él. Así es. Entonces, vas a estar escuchando atentamente toda la información. Ujú. Angie, muy buenos días. Muy buenos días. Bien, entonces Angie va a entrar en hipnosis para ti, entonces vamos a dar inicio. Entonces, si eres tan amable, Juan, de desactivar el micrófono en la parte Sí, inferior izquierda, ahí le mute. das Ujú. clic. Ya. Sí, mute ahí, dale. Muchas gracias, Juan. Bien, Angie, entonces cierra tus ojitos y comienzo con el conteo. 5, 4, 3, 2. Conecta con Juan. Ya lo veo. Es Ve- como si se hubiera reconstruido enfrente mío, así como todo su ADN enfrente mío, pieza por pieza. Muy bien, verifica que sea Juan. Sí, es él. Bien, ahora dile a Juan que llame a su padre. Lo veo como no en el mismo espacio en que está Juan, sino como en un paralelismo, o sea, es un lugar casi que idéntico a donde conecté con Juan, pero es como si él estuviera al otro lado y es otro espacio, pero tienen las mismas características y los dos están unidos por la espalda, como si el uno fuera la elongación, no sé cómo se dice, l- lo que sigue del otro, es como si Prolongación. fuera eso, prolongación del otro, así. Bien, verifica que Y lo sea el, veo ahí, pero joven, muy joven. verifica que sea el padre de Juan. Dile a Juan que corrobore esto. ¿Y tú? Sí, es que no hay como duda para él, es una certeza porque está adherido a él, o sea, es una longitud del mismo. O sea, pareciera que tuvieran un ADN demasiado parecido, casi que idéntico, pero no idéntico. Bien. Ahora sí, entonces contempla el campo energético del padre de Juan. Lo percibo como en un proceso, así como se me presentó Juan, que fue como reconstruyendo su forma a través de su ADN. Veo que su padre está haciendo lo mismo en este espacio nuevo, pero está como en un proceso de adaptación. Es como si no estuviera del todo y le cuesta y siento que no tiene la suficiente energía para hacerlo. Em, lo veo joven, pero no niño, no es como que tiene un proceso de crecimiento, sino como si ya estuviera ya intentando adaptarse a a ese nuevo lugar. Ok. Bien. Dile a Juan, así se llama también su padre, Juan. Em, si me permite hablar con él por un momento. Te percibe como una voz que está en su cabeza, pero no entiende
no entiende esta interacción, o sea, no entiende lo del permiso, no entiende esto que está solicitando. Ok, entonces dile a Juan, su hijo, que le transmita nuestra intención aquí. Ya lo he entendido. Muy bien. Ahora sí, ¿me permite hablar con él? Sí, Muy bien. Déjame con él. Juan, don Juan, ¿cómo está? ¿estás hablando conmigo? Sí, Juan padre. Juan Padre. Mm, eh, bien, Bueno, bien. ya como tu hijo te habrá explicado, pues tú has tenido tu deceso hace un par de semanas, ya has partido del plano físico. Eh, y antes de trascender en lo que ocurre contigo y la falta de adaptación que tienes, cuéntanos cómo fue tu momento, cómo fue desprenderte, cómo fue morir. No sé qué me estás hablando. ¿No lo sabes? No, cuando me hablas llegan imágenes como sueño, como si estuviera dormido. Pero no, Ya. no. Ay, no entiendo. ¿No? ¿Tú sabes qué es la muerte? Un paso adelante. Ok. ¿Tú eres consciente de tu muerte? ¿Crees que ya has partido o no? Están llegando a mí muchas imágenes muy rápido de todo lo que tú me estás hablando. Ahora estoy entendiendo un poco más. Bien. Ah, lo- ya lo entiendo. Dime qué has visto. Mi forma física anterior y la conexión de lo que estoy viviendo en este momento. Ujú. ¿Y cómo te es observar? ¿Cómo asimilas lo que estás viendo? No es del todo extraño, pero como si estuviera llenando un espacio de mí con esta información. Bien. Cuando hayas terminado me lo haces saber. No termino porque solo llega lo que tú me preguntas. Ah, ok. Bien. Lo que tú dices empieza a tomar sentido. Ahora, cuando tú comienzas a observar que todo esto tiene sentido, ¿cómo te hace sentir el hecho de que ya has partido este plano físico? Eh, de mi mente se procesa a una parte más inferior de mi forma, sensaciones, tristeza, felicidad, Sí. añoranza, lejanía, novedad, ¿no? Cosas diferentes, emociones. Empiezo a percibir emociones, ¿Qué tipo de emociones comienzas a percibir? tristeza, alegría, añoranza,
Un poco de nerviosismo, expectativa. Cuando tú mencionas añoranza, ¿a qué hace referencia? Lo anterior a esto, lo que Ujú. estoy viendo anterior a esto, cuando tú me hablas, llegan imágenes como sueños y me genera añoranza ¿Cómo te sientes de a lo Versa? que tuve, Sí. de lo que hice, de quienes conocí, de lo que construí. Quiero que vayamos como paso a paso. Quiero que observes el momento en el que tú te desprendes de tu cuerpo. Tu cuerpo finalmente pues se colapsa debido a una situación que tú vivenciaste, una afección física. Cuando Fue tú fina- pesado, 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 pesado. Cuando suelto es, oh, liviano. entonces cuando sales ya estás liviano. Ah, sí. ¿Te gusta? Es una memoria que vuelve a mí como un olor Sí. agradable. eh, Ay, agradable. Y la había olvidado. ¿Qué memoria es esta que estás nombrando? Vitalidad, fuerza, liviandad, paz. ¿Y te gusta? Sí, es como volver a casa, como volver a un estado original. Ya veo. Tú cuando te desprendes de tu cuerpo, ¿ves tu cuerpo físico ahí? Lo siento detrás de mí, pero no lo olvido inmediatamente. O sea que no lo miras, No, ¿no? Ya veo, no, ¿te causa algún tipo de conflicto haber desencarnado? tristeza. Pero cuando siento esta liviandad se me pasa Ya. lentamente, poco a poco, se diluye. Con base a los dolores físicos que estabas vivenciando en medio de tu situación física, ¿los mismos permanecen en ti o no? Como parches de calor que se van también disolviendo y olvidando, como Observas si a no los tu, hubiera tenido nunca. observas a tu familia. Una vez tienes tu deceso, ves a tus familiares que están ahí al lado tuyo. Escucho sus pensamientos y Sí. lo que sienten. ¿Qué tipo de pensamientos tienen ellos? Muchos Sí. se cruzan entre sí de miedo, dolor, sufrimiento, alegría, tranquilidad, buenos deseos, son demasiados pensamientos. Ujú. Bien, Tranquilidad también, el sí. tiempo. Buenos deseos, buen viaje. ¿Cómo asumes la manera generalizada en que han presenciado tu partida de este plano, tu familia? ¿Cómo asumes el dolor que sienten, los pensamientos que tienen, los buenos deseos? Es agónico y en otro lado menos fuerte, libertad, amor, despedida. Cuando tú te desprendes de tu cuerpo físico, quiero que te concentres en tu hijo, en Juan. Tuviste una relación estrecha con él. Somos gemelos. Son gemelos. Sí, te iba a preguntar eso, porque una vez comenzamos la sesión, pues se te veía a ti unido a él, como si él fuera una prolongación tuya y viceversa.
Estamos unidos, pero no somos el mismo, somos gemelos, ¿Y qué significa somos ser gemelos? hermanos Hermanos, ¿de dónde o de qué forma lo son? universales, donde voy va, donde va voy. ¿Así? Diferentes tiempos, pero nos encontramos para saludarnos rápidamente y luego irnos, cada uno a un lugar diferente. Cuando observas a tu hijo actualmente que está aquí a nivel físico, transitando su experiencia, y tú ya has partido, ¿cómo lo ves? Valiente, fuerte, testarudo. Aquí le está dando risa. Bien, Temeroso, pero valiente porque aunque sus pies tengan heridas, sigue caminando, no se detiene. ¿cómo consideras que él ha asumido la partida tuya? Mejor que el resto, pero la mente le juega una mala pasada. A veces le pone pensamientos agónicos. Y tú Sin sabes, embargo, desde su corazón me desea buen viaje. y cuando tú mencionas este tipo de movimiento a nivel mental, ¿tú sabes del por qué comienza a gestarse de esta manera en él? Voces fuera de él que le hablan y susurran constantemente para que sufra Y, como a mí. ok, entonces, estas voces que tú mencionas, ¿has tenido la oportunidad de saber quiénes son? Almas que ya no tienen un cuerpo y se aferran a alimentarse de todo lo que los cuerpos producen. Ya veo. ¿Tú también escuchas estas voces? Durante tu transición de desprenderte de tu cuerpo físico, ¿llegaste a Gritaban, escucharlas? ¿Gritaban? gritaban intentando adherirse a mí, ¿Y por qué tenían esa a intención? alimentarse del dolor que el cuerpo producía y que para ellos es comida. Es comida, o sea que les interesa este estado de sufrimiento. Es lo único que creen que conocen. Han olvidado la liviandad y la luz y la tranquilidad. Cuando este estado comenzó a darse en ti, ¿se nutrieron de ti o no? Sí, Sí. sí. Quiero que contemples cuando se nutrieron de ti, qué modificación había en sus cuerpos energéticos una vez pasaba esto. Cesaba un poco el dolor, aplacaban un poco el hambre, Ya, el miedo, ok. pero era instantáneo porque inmediatamente terminaban de absorber mis obras físicas, ellos volvían a sentir dolor intenso, O sea que era muy efímero, ¿no? Se iba muy rápido, muy, muy, muy volátil. muy volátil. Solo son gratificaciones ilusorias e instantáneas. Y cuando finalmente tú te desprendes, ¿siguen gritando y los percibes o ya no? Yo me alejo y ya no los escucho. Yo me siento liviana. ¿Y no intentan alcanzarte? Intentan jalarme los pies, pero después me vuelvo como humo. ¿Por qué? No me pueden tocar ¿Y sabes por qué porque te voy vuelves? pasando las capas de lo más físico a lo más suave. En este momento, si tú te observas, ¿cómo te ves? ¿Te ves con tu cuerpo físico que te definía durante tu experiencia aquí o tu morfología No, se ha modificado? tengo mi forma como antes de ir a la tierra desde el inicio. ¿Y cómo es esta forma tuya? Humana, ojos grandes, luminosos, piel suave,
cabello rubio. Así, muy apuesto, dirían las mujeres de aquí. Se volverían locas. Sí, Demasiado, no podrían. no podrían No, no asimilarte, ¿no? puedo. No. ¿De dónde vienes? Cuéntame. Dinos. Dinos. ¿Y esto en dónde queda? Sé que aquí es curioso hacer esta pregunta porque si yo pregunto en dónde queda esto, pues a uno le da una dirección de una locación y uno se ubica, ¿no? Naturalmente estamos hablando Cerca Andrómeda. cerca de Andrómeda. ¿Tú qué haces allí? ¿A qué te dedicas en Andrómeda? O bueno, cerca de Andrómeda, perdón. Existir, existir. Existir. Navegar, explorar, conocer mundo, Juan, tu llevar, hijo, contar historias, historias de vida. Juan, tu hijo también proviene del mismo lugar del que tú provienes. Y no, sí, Sí. sí, ¿Cómo te hace sentir el hecho de hacerte consciente de esta experiencia tuya de tu origen, donde estás allí? completamente natural. O No sea que no es, te sorprende, ¿no? no, ¿Por qué decidiste venir a la Tierra? porque la Tierra contiene infinidad de posibilidades, formas, experiencias, otros viajando. ¿Esta es la única experiencia física que has tenido o has tenido más aquí en la Tierra? No, la única no, cientos en Has tenido diferentes cientos. momentos. Voy y vuelvo. Y ahora, en esta condición actual, ya te has desprendido como Juan eh, y estás dentro de esta modificación física o físicamente energética, ¿sí? Como te encuentras ahora. ¿Tú ya has encarnado de nuevo aquí? ¿Tienes, si no es así, tienes la intención de encarnar nuevamente aquí? ¿O prefieres quedarte o has decidido quedarte allí del lugar donde provienes? ¿O estás haciendo un balance? Estoy en una etapa de volver a mi forma original, entendiendo lo vivido antes, Ujú. en donde el tiempo no afecta hasta que se diluye y queda la experiencia. Luego iré a otro lugar diferente y ahí me encontraré con él. Él llegará después, Llegará después. O sea que cuando sienta que ha terminado su ciclo. ustedes cuando vinieron a experimentar aquí tenían, bueno, quisieron venir así como padre e hijo con este vínculo, Hemos jugado todos los roles, ¿sí? pero este es el que más repetimos. Padre e hijo. ¿Y siempre tú has sido el padre de él o él ha sido tu padre No, también? para entender la experiencia del otro debemos cambiar. Claro. O sea que no tienes por ahora, por lo menos, presupuestado encarnar aquí y volver a la Tierra. No mientras él esté ahí. Ya mi ciclo terminó. Cuando termine el suyo, lo espero en el otro lugar. Ya veo. Si él se decide volver a nacer, yo solo esperaré hasta que él decida terminar.
Esta decisión, sí, Mientras tanto, estaré explorando. si Juan, por ejemplo, una vez tenga su deceso, quisiera volver a encarnar aquí en la Tierra, entonces tú vendrías nuevamente con él. No, No, lo no, dejaré. Bien, no yo hay una. estaría explorando, yo iría a otros lugares mientras él decide salir. Bien. ¿Cuál ha sido tu balance de toda tu experiencia física aquí? Fabulosa, aterradoramente fabulosa. Juan ha planteado unos puntos que pues causan inquietud y ya que estás ahí, pues puedes, digamos, dar respuesta de una manera muy simple porque vas a poder ver el porqué de los mismos. Bueno, el estado actual de tu deceso básicamente se dio por un paro cardíaco a causa de la caída de tus defensas por un cáncer. ¿Cómo consideras este tipo de deceso? Terrible, Sí. de los más intensos que he tenido. El Cu- cuerpo llevarlo a un límite para entender su lenguaje. Es demasiado doloroso vivirlo así. Esto que acabas de mencionar, ¿quieres decir que tal vez no creaste un lenguaje adecuado con tu cuerpo? ¿O hazme claridad? Exacto, exacto. El lenguaje fue inapropiado. ¿Y qué tipo de lenguaje tú utilizaste con tu cuerpo para que fuera de esta forma? No lo creé, ¿No? Nunca lo creaste. solo lo básico para nacer y crecer. Y luego él se puso en contra de mí por no escuchar y no hablar. Comenzó a mutar. Cuando te hablaba, ¿qué te decía? Que tú no No escuchabas. lo sé, no lo escuchaba. En este momento puedes verlo. Como es tu información, tu experiencia que queda implícita en tu energía, en tu ADN, míralo ahora. Millones de alertas, solicitud de parar, exigencia de cambio. Estaba sufriendo el cuerpo. ¿De qué manera comienza a gestarse el cáncer? Ahí. El miedo nunca desapareció. No hice mucho por combatir el miedo, por sobrepasarlo, solo lo dejé esparcir Y cuando tú hablas de miedo, ¿miedo a qué? a lo desconocido. Juan, tu hijo, siempre te estuvo como hablando sobre muchas situaciones que van más allá de la vida física. Incluso bueno, ahí ya te podrás dar cuenta de la infinitud de posibilidades energéticas que existen. Pero durante tu vida física no fuiste como muy permeable con base a esto y estuviste muy involucrado también dentro de la religión católica. ¿Qué puedes decir de esto? Solo son experiencias. Sí. Cuando tu hijo te hablaba sobre todo lo que te hablaba, ¿cuál era tu consideración desde tu perspectiva física? ¿Te costaba asimilarlo? No lo entendía, No lo no lo entendías. escuchaba, no entendía lo que me estaba diciendo. ¿Y en qué se sustentaba el no entendimiento? El miedo a lo desconocido. Ya veo. Entonces, tal vez tú lo confirmarás, este fue una de las causas por las cuales comenzó a gestarse el cáncer, Desde que nací llegué con miedo y a lo solamente desconocido. fue su evolución. Ya. Durante tu existencia física y el hecho de haberse manifestado el cáncer, ahora dentro de tu estado energético y observando tu experiencia, ¿consideras que hubieras podido eliminarlo de ti? El hubiera no es una posibilidad, ya está hecho. Sí, pero si con la información que tienes, con lo que has adquirido, si tuvieras otra experiencia y te has dado cuenta que No lo vuelvo a repetir.
No lo vuelvo a repetir en la nueva experiencia, pero la que terminó ya está hecha. Sí. ¿Es posible para un ser humano, desde tu punto de vista energético, curar un cáncer de manera individual por sí mismo? Sí, ¿Sí? las ¿Cómo? células están ávidas de tu información, de todo lo que quieres darle todos los días. Si solo recibe basura, entonces se enoja. Y cuando haces mención de basura, ¿a qué haces referencia? Pensamientos Sí. demasiado pesados, ilusorios y sin sentido, creando realidades que ni siquiera van a existir, olvidando que tu cuerpo depende de ti, de darle una buena materia prima, una buena energía, información nueva, experiencias reales, sustentadas en el momento en que estás viviendo, no en el que viviste y no en el que no existe. Claro. Las células se enojan, te muestran que no lo hiciste bien, que no te esforzaste. Y cuando tú decides sanar, te reconcilias y empiezan a trabajar a favor tuyo, con pasión, con entrega, fidelidad, siempre al 100% de su capacidad. Cuando alguien sana su enfermedad, se reconcilia consigo mismo. Es bonito. ¿Aún tienes esa programación del miedo a lo desconocido o ya lo has No, modificado? No. no aquí, acá no. ¿Quieres modificar este aspecto en ti? Ya lo hice. Sí. Lo aprendes, no lo puedes olvidar cuando lo vives como lo viví. Se queda dentro de ti. El día que vuelva a nacer, ya está dentro de mí. Está dentro, nadie puede sacarlo. Ok. Es mío. Sí. O sea que decides tenerlo. No, decido cambiarlo porque ya lo aprendí. Claro, pero lo guardas como experiencia. Como experiencia, no como vivencia. No lo Exactamente. vuelvo a repetir. Sí, claro. Muy bien. Yo aquí tengo las preguntas que plantea tu hijo, como te mencionaba anteriormente, y hay una en la cual él menciona que tuviste problemas financieros desde que no funcionó un negocio de prendas de vestir. Esto fue en el año 2012. Fue el precio ¿De? de las deudas. Pagué ¿Qué, mis deudas, me quitaron todo qué tipo de deudas? del más allá. ¿Pactos? Sí, ¿Y qué pactos hiciste? cientos y miles. Y si pudiéramos hablar de lo más preponderante, de lo que más resalta a nivel general de todos esos pactos, ¿qué pediste o qué negociaste? Longevidad, ¿Por qué? porque calculé mal, ¿Qué calculaste mal? porque no iba a vivir tanto en realidad. No, ¿por qué no? Ni siquiera iba a alcanzar a verlos crecer, solamente procrear y morir, ¿Y cómo tienes certeza de esto que tu porque yo lo lapso? firmé. ¿Con quién?
con el entonces encargado de mi nacimiento. ¿Y tú aún estás eh, bajo el condicionamiento de estas circunstancias de pactos? No, pero seguramente cuando vuelva voy a recibir demasiadas ofertas. Les di demasiada energía de muy buena calidad. Claro. ¿Y tú consideraste que esto era absolutamente necesario o tal vez tú hubieras podido venir por tus propios medios omitiendo lo que te hubieran propuesto? Todos sabemos que podemos venir por nuestros medios, pero se hace interesante cuando te acompañan. Bien. Ahora, ¿estos pactos están ya vigentes o ya no? Solo uno, ¿Cuál es este? el sexo, la elección del sexo, del género en que voy a nacer. Entonces, ¿elegiste ser hombre? ¿Y quién delimitó este contrato? O sea, cuando tú eliges la sexualidad, ¿con quién lo hablaste? ¿Quién te lo dirigió? ¿Quién te lo intencionó? Se llama Vico. Sí, No quise ser mujer por los traumas de antes. ya. Se llevó los traumas y según sus reglas debo nacer los próximos 10 nacimientos como hombre. Sí. ¿Y cuántos de esos nacimientos llevas? Uno. Uno. Faltan 9. ¿Tienes que cumplirlos? Sí. Según el acuerdo, sí. ¿Tú quieres hacerlo? No lo había pensado, no. No me disgusta ser hombre. Sí, pero más allá del hecho de ser hombre, es el condicionamiento con esta entidad del pacto que se realiza para que sea así. Porque por alguna razón decide que tú seas hombre o influye para que tú seas hombre. La pregunta es qué te pide a cambio y si tú estás de acuerdo con esto y consideras mantener el pacto vigente para cumplirlo con las restantes 9 existencias como hombre, las que hacen falta. Es que aquí no me importa. Sí, Ya lo pero veré en el momento en que tenga que volver a nacer. sí, ese tipo de pacto se siente el estremecimiento es cuando ya estás aquí a nivel físico. A nivel energético se ve de otra manera, desde otra perspectiva. Se ve con otro tipo de filtro, si así se le puede decir. Pero ya estás aquí, ya podrás hacer cuenta de lo que fue esta última existencia física tuya con base en los pactos planteados y cómo esto limitó tu experiencia. Naturalmente, o posiblemente Mm, pensarás que pues estuvo bien, pero físicamente hablando, ¿te gustó tu existencia? sí, Bien. ya ¿Quieres man- me preocuparé de eso cuando esté allá. Acá no tengo preocupación sobre eso. Entonces no quieres eliminar este pacto y ya tal vez No hay puedas, razón para hacerlo ahora. pero tal vez puedas anularlo y luego, si lo consideras adecuado, volver a hablar con Vico para restablecerlo. Tal vez bajo otras directrices, lo que tú quieras. Lo haré en el momento en que tenga que hacerlo. Bien. Durante tu existencia siempre te encomendaste a San Bartolomé, patrón de tu pueblo, en 2016. ¿De qué te ríes? Se cambian los nombres cada tanto. Sí, claro. Pues fuiste muy católico y ahí se explica el hecho de que hubieras Mi tomado esto. cuerpo pagó el precio, ya está pagado la deuda. ¿Te limita, te afecta ahora? Ahora no. Bien. Tuviste una ruptura de 3 vértebras, el cual tuvo que ser operado para colocarse placas y tornillos. Ahí te detectaron el mioma múltiple, que es el tipo de cáncer que viviste en 2019. Esta condición de esta ruptura de estas 3 vértebras, ¿qué fue lo que ocurrió ahí? Una lucha.
con... No lo sé, solo me llegó la imagen de una lucha. Quiero que observes esto por un momento. ¿Con qué fue? Un sanguinario cazador. ¿Sí? ¿Qué tipo de morfología tiene este sanguinario? Parece un lobo, pero camina en sus dos patas. Ya. Ahora cuéntame, ¿cómo fue que te siguió o por qué estuvo tras de ti hasta ocasionarte esto? No venía por mí, venía por Juan. ¿Así? Te gusta el ADN gemelar, entonces venía por él. ¿Y por qué él y no tú? Sin que esté diciendo que quisiera que fueras tú, ¿no? No lo sé, pero yo me interpuse. Y una vez te interpones, ¿qué pasa luego? Se acorta mi experiencia. Si pudiéramos hablar de en tiempo físico de años terrestres o meses, ¿cuánto tiempo se... 7 ¿Años o meses? años, 7 años. ¿Por qué? porque me desgasté mucho expulsando a ese sanguinario. ¿Y lo lograste expulsar? Sí, pero un costo demasiado. ¿Y cuál fue este costo? Ay, me quebró en mil pedazos. Ok. ¿Y él cómo quedó? Si eso fue así contigo, me imagino que cómo Si le ha lo quedado él. hubieras visto, no le quedaron garras para seguir atacando. Se quedó sin eso. Ahora parece un pequeño perro doméstico. Wow. Tuviste pérdida de tu olfato a causa de una fuerte gripe en 2021. El cuerpo, ya lo dije, el cuerpo estaba enojado. Pérdida Con gradual. toda la razón. Sí, claro. También tuviste pérdida de gradual de uno de tus oídos, de la audición. Todo lo que me preguntes de mi cuerpo estaba enojado conmigo. Em, Tú comentas que en alguna ocasión un par de brujos te dijeron que alguien te había hecho daño y brujería porque tuviste problemas financieros y de salud. ¿Esto fue así o no? No, no. Ok. Tú tuviste un aumento de tu sensibilidad. Decía que desde que caíste enfermo llorabas hasta por cosas triviales. Estaba pidiendo perdón a mi cuerpo. No era hacia el mundo, era hacia mí, Ok. por haberlo descuidado tanto, ignorado por tanto tiempo, de haberle dado migajas de energía para que funcionara y aún así me mantuvo en pie. ¿Y ahora tu cuerpo físico, dónde está? No lo sé, supongo que cenizas, Y a nivel comida energético, de otros, esparcido en la tierra, el desde cuerpo la tierra, se queda en la tierra. se queda en la Y tierra. ya veo. ¿Y estableces o te puedes comunicar con él? Ya no hay partículas mías ahí, solo mi espacio en la tierra, ese Bien, sí queda. ya vuelvo contigo. Déjame con Angie. Angie, Uy, ¿cómo te sientes? pesada. ¿Por qué? Mm, No sé,
Observa. No, porque no lo sentí como si utilizara mi cuerpo para hablar, sino que es como si me convirtiera en él. No sé, es extraño por la Ya, densidad en la que está. muy bien. Ahora equilibra tu estado energético. Quiero que contemples por un momento la relación que él tuvo con su cuerpo y de qué manera pues se dio el deceso físico con base a no haber creado como un lenguaje físico, perdón, un lenguaje junto con su cuerpo. Eh, Como dos exacto. extraños conviviendo, durmiendo, viéndose en todos los días, pero nunca hablando, nunca nada, simplemente sin compartir. Lo que quiero saber es, al momento del deceso físico, ese extraño que Juan creó como su cuerpo, la relación que tuvieron a ese nivel, ¿qué pasa con el cuerpo? Una vez él sale y él se siente liviano, es como si toda la información de ADN que contenía el cuerpo implosionara. Queda más la materia, todavía como con energía de él, pero ya no con la información, digamos, del núcleo, pues, de donde está todo, simplemente como una energía ahí. Y si hubiera tenido, por ejemplo, quiero que observes a por un momento, observes a una persona que tenga una excelente comunicación con su cuerpo, que haya creado un lenguaje, que lo haya escuchado. Y vamos a un momento, Es, es como despidiéndose, pero celebrando, como si cantaran las células, como si se diera como algo orgásmico. y una vez se da el deceso, el desprendimiento, ¿qué pasa luego? No necesita como esto que yo te dije que empecé a ver al inicio, como si se estuviera reconstruyendo, no lo necesita porque nunca hay como destrucción y tiene absoluta conciencia de sus memorias, no como al inicio que le costaba y que tuviste que llevarlo como a que conectara con esas memorias. No, lo sabe todo, lo tiene todo integrado. Es como si simplemente soltara un abrigo pesado y ya, pero sigue siendo en completo el mismo. O sea, la misma esencia. Sí, Ok. Muy bien, aquí estamos. Entonces, pregúntale ahí a Juan si quiere decirle algo a su hijo que está aquí. Bueno, a su hermano, a su gemelo. Básicamente él quería era estar aquí con él y saber cómo estaba todo. dice que está bien porque está en su proceso. No lo acompaña a nadie. Dice que no lo acompaña a nadie. Que la oscuridad cambia de concepto para él. Que disfrute hasta el último segundo en la tierra y que haga magníficas cosas para que cuando se encuentren vuelva a contarle sus experiencias, que siempre son mejores que las de él, en el sentido de provecho. Es como un nos vemos luego, algo así, como nos vemos Ah, después. al comienzo de la sesión tú hablabas sobre una falta de adaptación que él tenía. Pregúntale si Sí, quiere le modificar. cuesta. Pregúntale que si quiere Sí, modificar, ¿sí? sí, tiene que ver con lo del cuerpo que me hiciste ver ahorita, como que Exactamente. ese conflicto le genera volver a reconstruirse de una manera más tediosa, más difícil. Bien, entonces, hay una programación que se creó con base en el hecho de la experiencia y cómo llevó y creó el cuerpo. Esta programación o este patrón o este estado de energía que se condensa dentro del cuerpo energético permanece. Dile que lo ubique. Lo veo en su gestación. Bien. Ahora que contemple lo que le generó conflicto. No escuchaba a la madre, no tenía comunicación con la madre. ¿Por qué no? Ella la bloqueó. ¿Por qué? No puedo verlo, solo veo que ella la bloquea. Entonces dile que contemple él cómo sincronizó con ella. Ella lo bloquea, pero hay un punto en que él también
colocó su propio... Es como un alquiler de vientres, algo así. O sea, él paga para poder nacer, ella cumple su trabajo, pero no genera lazos. No genera lazos a esos niveles con él. Simplemente es un proceso reproductivo. Él tenía con ella una expectativa que hiciera que llevara una relación que ella no cumplió. Antes, cuando acordaron no, estaban claros los términos. Cuando él vuelve a entrar a una forma física, venía con una expectativa de su anterior existencia, de Ahí está, amor, de comunicación, de todo lo que vivió antes. ahí está. Entonces dile que en ese proceso de gestación elimine esta expectativa, esta programación que creó, tal vez esperando a que Ahí fuera se igualitario. conecta con el miedo a lo desconocido porque le genera un choque, le Claro, genera un no entender lo que está viviendo. exactamente. Eso es, que lo elimine. Pasa de ser una bolita de luz negra, peluda, a ser como una esfera como brillante, como suave, como tierna, gestándose en esta madre. Bien. ¿Se percibe dependiente de ella? No es como si volviera a entender su acuerdo o lo que habían acordado. Ok. Ahora míralo en ese instante nuevamente y si tiene todavía el problema de adaptabilidad. Veo como una línea alterna a la que vivió a nivel físico, donde todo el tiempo es como si hablara consigo mismo, todo el tiempo todo se lo pregunta, pide la opinión de su cuerpo antes de hacer algo, o sea, está en contacto constante con su cuerpo, a veces de manera física y la mayoría del tiempo muy intuitivo, muy ya conociendo los gustos de su forma física como tal, llevándolo a un punto de equilibrio. Vuelvo a ver la pelea con este sanguinario, Ujú. pero su cuerpo es diferente, es como si hubiera estado fuerte, ni siquiera hubo pelea, porque era tan imponente que Desistió, esto simplemente se fue, sí. claro. Muy bien. Y luego lo veo en su muerte. No es que cambie el aspecto del cáncer o todo lo que vivió, pero es como lo siente su cuerpo, simplemente un proceso muy rápido, muy, Menos agónico. sí, como simplemente las células están cambiando, mi cuerpo responde de tal manera, pero no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay enojo. Y ahora lo veo en este lugar que se parece a la Tierra, pero no es igual y no está en un proceso de adaptación, ahora está solo como disfrutando del lugar. Ahora dile que si quiere puede incrementar su estado frecuencial. Si lo quiere. Si quiere quedarse así, pues también. Es como un solo pensamiento lo puede cambiar, es como otro estado. Bien. Bueno, entonces te despides de él. Un abrazo enorme. Un placer haberlo conocido, Dil. No, no dice nada, pero es como una sensación de alegría, de gratitud, sí, como de que se siente bien. Excelente. Muy bien. Entonces desconectas de él, te despides de él y nos preparamos para regresar. Ujú. Cuento de 1 a 3 y a 3 abres tus ojitos. ¡Ay! Una última. El gato, Chicho. Él tenía un gatico con el que tenía una muy buena relación. El gatico hoy, pues extrañamente, ha estado muy atento a la sesión ahí en el entorno. Hoy. Es como un regalo, no porque sea una cosa, sino porque es simbólico para Juan. Es como una compañía, o sea, es como que yo me voy, pero te dejo un buen amigo, algo así es la sensación. Ya. Aunque, porque, o sea, ¿cómo lo explico? No, es como cuando tú te vas de casa, pero dejas a alguien para que esté ahí Sí. y te acompañe o te haga reír o ahí, simplemente ahí. Ah, bien. Muy bonito regalo.
Es que todo el tiempo lo hacen, ellos lo intercambian. Cuando Juan se va primero, se lo deja al Juan Padre. Y cuando Juan Padre se va primero, es como que es como algo que tienen entre ellos y va cambiando según la experiencia. Ah, o sea que el gatico siempre ha estado, No, ¿no? se Es dan la diferente. oportunidad como de, sí, de como de recibir o crear nuevos lazos o hacer cosas diferentes. Ok, muy bien. Dile a Chicho que le envío un abrazo enorme, muy lindo. Sí, mira que se hace como atrás de Juan y es grande, o sea, es grande, es más grande que Juan. Y es como si él abriera así sus paticas y le emanara calor. Es como una especie de cuando consienten a alguien, como una muestra de afecto. Y eso minimiza el ruido mental que viene de afuera, que a veces impacta mucho en él. No es que lo elimine, pero ayuda como a amortiguarlo, como Sí, que no sea tan fuerte. mitigar. Bien, entonces un abrazo al gatico. Y ahora sí nos preparamos para Ta- regresar. Cuento de 1 a 3 y abres tus ojos. 1. Desconectas totalmente de todo y de todos. Te sientes muy ligera, te sientes muy liviana. Sientes tu cuerpo físico, tus manos, tus pies, tu respiración. 2. Estás aquí. 3. Abres tus ojos. ¿Cómo te sientes? Bien, pero siento como un desfase temporal, no sé cómo explicarlo. Sí. Bien, cierra los Como, ojos. Muy bien. Ahora concéntrate en ese desfase. no, pero no es por mí, es por Juan. Sí, claro. Es como, es como si en él, padre todavía estuviera vivo, enfermo, pero vivo. Como, como el no querer, ay, ¿cómo lo explico? Como soltarlo. Entonces me da la sensación como si su padre estuviera aquí todavía, pero, pero es cuando abrí los ojos, fue justo cuando abrí los ojos y miré a Juan. Bien, Eso. entonces dile a Juan Hijo que si quiere eliminar el lazo de apego. O sea, él me hace así como estoy haciendo, o sea, es como voy bien, o sea, como que es un proceso que él mismo está trabajando porque quiere trabajarlo a su ritmo. Ok. Bueno, igual vamos a hacer una sesión luego también, entonces. Allá miraremos. Ujú. La sesión de él. Muy bien, entonces ahora sí, abres tus ojos. Bien. ¿Mejor? Ya, sí, ya. Juan, ya puedes activar tu micrófono. Más mimada. Pues, qué fascinante decisión, de verdad. ¿Te De verdad gustó? que todo ha resonado conmigo. Sí. Sí, sí, sí. No, mira, fíjate que la primera parte, cuando hablaban de la tranquilidad con que él se despegó, y eso me resuena bastante, puesto que él de verdad sí se sentía que estaba sufriendo, o sea, como que no aguantaba el estado en que estaba, pero aún así él era muy positivo, se ponía valiente, resistente. Entonces, el hecho de que haya partido de esa manera tan tranquilizante, en sentir la livianidad, es por eso que nosotros, al menos en la familia aquí, mi madre, mis hermanos y yo, no lo hemos sentido tanto. Para nosotros fue como muy rápido, como muy ligero. O Ujú. sea, no nos impactó tanto, quizás porque de alguna manera estábamos preparados para este momento. Y, y bueno, esa es la primera parte. Hay otras cosas que se me vienen a la mente, de acuerdo a la sesión, voy a tener que verlo varias veces porque hay bastantes Sí, cositas que han resonado claro. increíblemente, ¿no? Ah, y sobre el lobo, justo cuando él comenzó a caer mal por sus vértebras, él ya tenía dolores, ¿no? Tenía dolores, le molestaba. Cuando sucede esto de las vértebras,
todavía no estaba operado, pero él buscaba otras medias, acupuntura, natación, porque obviamente no sabíamos qué era, ¿no? Pero en ese periodo, a mí también me comenzaba a molestar la columna, incluso yo me decía, leía, qué raro que a mi papá le pasa a mí también. Entonces comentan esto del lobo y al toque hace clic conmigo, dije, ah, claro, pues seguramente, obviamente ese ser estaba cazándonos a los dos, ¿no? Y tal como dice él se interpuso pues a hacerle una pelea, ¿no? Claro. Entonces eso fue fascinante, ¿ah? Sí, sí, eso siempre impacta, ¿no? Se estremece uno. No, Claro. no se puede como describir, pero bien. Ah, bueno, ¿alguna pregunta que tengas, Juan? ¿Tienes alguna pregunta, inquietud? Ah, ya solamente me quedé con el Dico nomás, con el que veo que él estaba cómodo haciendo pactos con ese ser, que seguramente en una posterior sesión lo veremos. Pero de ahí todo lo Sí, demás creo que el hecho de lo que él ha querido más, porque sí se le ve así como Angie lo ha expresado, como se expresaba él, así ujú, era él, esa cosa de querer hacer las cosas como él lo veía, ¿no? O sea, las cosas a su manera, ¿no? Como a él le gustaba sí, hacer. sí. A veces ese tema de los pactos o ese tipo de interacciones, si se le puede decir así con ese tipo de entidades, mm, mm, a veces son simplemente por pura experiencia, quieren experimentar qué es un Ujú, pacto. Y tal vez eso choca con nuestra manera de pensar, porque no cabe dentro de nuestra lógica física que se pueda hacer un pacto con una entidad para limitar una experiencia, ¿no? Pero no hay que olvidar que las posibilidades son infinitas y por otro lado, esto es como, yo siempre coloco el ejemplo, o no siempre, en determinados momentos, y este va a ser uno de esos momentos como cuando un actor encarna a un asesino. ujú, Quieres saber qué es ese rol, ¿no? No estoy exhortando ni justificando el hecho, no, sino es la manera en que se asume la experiencia. Y luego ese claro. actor un día encarna a un homosexual, o Ujú, luego encarna a un sacerdote. Entonces esta versatilidad de querer experimentar diferentes posturas para tener una experiencia mucho más, ¿cómo se diría? Más global, ¿sí? Entonces, sí, yo por eso le iba indicando a él y como siempre, pues el cliente o en este caso tu papá toma sus propias decisiones porque la intención no es ser, ¿cómo decirlo? Como intervenir sobre estos aspectos o hacerle creer lo que mi lógica me diría que tendría que, ¿sí? Se guía y que él se haga consciente, ya él tomará sus propias determinaciones porque si no, entonces yo sería un interferente aquí con base a mi lógica, haciéndole ver a un ser a nivel energético o a alguien lo que tiene que, porque pues para mí es lo que es. Eso es muy relativo. Lo más importante es que la misma persona o el mismo ser a nivel energético se dé cuenta de las implicaciones y las consecuencias y tome las determinaciones si lo quiere modificar o no. Entonces esto fue lo que hizo tu papá y parece ser que es algo que es muy simple para él, no es algo que ujú. sea complicado, ¿no? No es algo que esté más allá de su propia capacidad o que sea algo que se le esté saliendo de las manos. Realmente es intencional. Claro, claro. Claro, solamente ahí se le escapó eso del miedo, ¿no? Y es curioso porque justo en los últimos años, es algo que también venía hablando con él acerca del miedo a lo desconocido, del miedo a esa cosa. Siempre, en cada reunión que teníamos, en mi cumpleaños de mi mamá, de él, siempre le decía, papá, no importa lo que pase, lo importante es que no tengas miedo. Siempre le recalcaba ese término, ¿no? Y justo Angie habla acerca de que él estaba de alguna manera conectado, desarrollado ese tipo de miedo desconocido, lo cual ha desencadenado de que quizás la experiencia sea un poco más dura con respecto a su cuerpo, ¿no? Sí, Exactamente. sí, porque se transforma en un eje de vida que a pesar de que no tenga una permanencia como tangible, está ahí. Ujú, Es como cuando tú parpadeas, está ahí. No estás atento a eso, pero está ahí. Entonces, claro, el miedo a lo desconocido. Es que básicamente, ¿qué es lo desconocido? Lo que no vemos físicamente. Es, es solamente eso. Sí, bueno, entonces, claro, cuando comienzan a manifestarse en otro tipo de circunstancias que van más allá de lo que no podemos dar argumento o de lo que no nos consta, pues eso ya produce miedo. Por ejemplo, mañana. así es, claro. Mañana a muchos les produce mucho miedo porque no sabe qué va a pasar mañana. Ujú, Sí, solamente es sí, consciente de sí, este sí. momento. Entonces, como cosas así, pero son programaciones que se van dando en cada cual de manera diferente acorde al estado energético. En tu caso, con base a la mamá y lo que él en un momento acordó y luego creó una expectativa y ya Ujú. sobre eso se creó su propia limitante.
Pero Claro, bueno, claro. lo más importante fue que ella modificó todo. Es así, vas a poder ver la sesión nuevamente. Siempre se encontrarán nuevos detalles, a Así pesar es. de que uno haya estado ahí, incluso a pesar de que uno haya estado en hipnosis, si estuvo en hipnosis y hizo toda la sesión y luego vuelve y escucha en tercera persona o se ve a sí mismo transmitiendo la información, encuentra nuevos detalles. Entonces ahí está para que luego la veas, Juan. ¿Vas a Así permitir es. publicarla, amigo? Claro que sí, sí. Gracias, Juan. Cara cubierta, me imagino, ¿no? Sí, cubierta. Perfecto, Juan. Gracias. Eres muy amable. Siempre No, son buenas gracias a personas. ustedes, de verdad. Así como te comenté ayer, realmente es excelente tener esta experiencia, la oportunidad de haber conocido al team, a ustedes, y bueno, de saber estas cosas, ¿no? A veces imagino en otros tiempos que seguramente habré vivido, pero quizás no habría la oportunidad de saber o de conocer esto, ¿no? Creo Sí. que es parte del proceso, ¿no? De todas Sí, maneras. toda esta información absolutamente todos la tenemos. Tenemos momentos y ritmos y tiempos diferentes en el cual activamos esa información. Y la activamos cuando resonamos con algo y es una certeza tan absoluta que va más allá de cualquier tipo de lógica. Entonces, este recurso permite a muchos eso y a otros no. Otros tienen sus propias formas y maneras, ¿no? Entonces, esto de la hipnosis, pues digamos que es un excelente recurso. Me apasiona, nos apasiona. Entonces, nos alegra tus palabras, Juan. Nuevamente, muchas gracias por haber permitido publicar la sesión. Nos vemos la Gracias, próxima Tomás. semana en tu sesión, ya en el capítulo tuyo. Entonces, corto aquí Gracias. con la grabación y no te vayas aún, Juan. Entonces, gracias, Ujú. Angie. A Gracias a ustedes. todos. Gracias, Juan. Un abrazo. Gracias a todos.